un tema que entendí en forma bastante amplia, como el de las relaciones fundamentales entre la Constitución y la función del Estado, la aplicación de los objetivos del Estado, y ver qué pasó en el año 91 con los intentos de crear una nueva base para entender esta relación en Colombia. Llevábamos prácticamente 100 años, un poco más de 100 años de vigencia de la Constitución del 91, del 86, de 1886, que fue una Constitución que en gran parte sobrevivió en la medida en que no fue aplicada. Los primeros años nunca sirvió para dar reglas para la convivencia pacífica de los partidos. De 1886 a 1903, se eligieron 3 miembros del Congreso del Partido Liberal, nunca hubo un ministro liberal, y solo cuando creó la institución esa de la representación de las minorías alcanzó a convertirse gradualmente en una base consensual para el funcionamiento de la democracia en Colombia, pero una base bastante insuficiente que explotó nuevamente en la década de los 50 con la violencia y el momento en que se volvió a ver que seguía siendo una constitución que no resolvía los problemas de convivencia entre los colombianos. También, en cierto modo, entró a funcionar nuevamente después de las reformas del año 58, la reforma plebiscitaria, porque el país abandonó también la competencia política y repartió por un consenso momentáneo el poder entre los dos partidos tradicionales, de manera que la Constitución nunca sirvió para tener unas reglas de juego, unas reglas de convivencia aceptadas por todos, sino en cierta manera para evitar el conflicto por un acuerdo de distribución de poder. En esas condiciones, en un país que realmente nunca conoció un funcionamiento claro de la oposición se volvió la oposición armada. Y la lógica del debate político colombiano desde los años 60 a hoy ha sido la lógica de la defensa del derecho a la rebelión, del derecho a la lucha armada para lograr los objetivos que de alguna manera se dice que no se logran por la política normal porque el Estado es un Estado opresor, dice más o menos la izquierda, o porque el Estado es un Estado perturbador, que dicen más o menos los empresarios. De todas maneras, hay una visión muy negativa del Estado que funcionó durante todos estos años. En el año 91 hubo una especie de nuevo pacto fundacional colombiano, que fue la Constitución, que trataba de resolver los problemas que nunca se habían resuelto, el problema de la convivencia, el problema de las reglas de juego aceptables por todos, el problema de la aceptación de la ley. Colombia tenía una tradición que viene de la época colonial, en la cual la ley, en cierta manera, ustedes saben, esto lo ha estudiado mucho Mauricio García y recomiendo todos sus libros en ese sentido, no es algo que la gente sienta que tiene que obedecer por sí misma, sino que tiene que obedecerla solo esencialmente cuando sirve, cuando le sirve a uno, cuando funciona. Incluso la tradición colonial es en ese sentido muy expresa y muy clara. Hay una cédula real de 1715 o 16 en la cual el rey de España dice: cuando yo mande una ley allá, que no sea una ley justa, que no sea una ley que le sirve a los vasallos, sino que los perjudica, es que probablemente fue obtenida mediante la obrepción, una palabra que creo que muy pocos conocen, yo no la conocía hasta hace poco, fue obtenida mediante informaciones falsas al rey. Y eso hace que esas leyes que son inadecuadas, que no actúan bien para los vasallos, que no le sirven al vasallo, son leyes que deben ser, antes se decía otra cosa, se deben obedecer pero no cumplirlas. Aquí dice claramente el rey, deben ser no aplicadas, sino replicadas. Había pues una tradición de que la ley que no era justa es una ley que cualquier persona decide, en cierta manera, si es justa o no y decide si la aplica o no. Una vieja tradición que pesa todavía en la sociedad colombiana, a pesar de que uno de los esfuerzos de la Constitución del 91, creo yo, fue el de convertir, de encontrar una función peculiar muy fuerte en manos de los jueces, de decir cuando la ley es justa o no justa. La ley no se obedece, como en los países de tradición liberal, simplemente porque la ley fue ganada en una mayoría y siguiendo un procedimiento, sino que se obedece cuando es justa. ¿Y quién dice que la ley es justa? Entre nosotros lo dicen hoy por hoy, después de la Constitución del 91, fundamentalmente los jueces. Pero que es uno de los cambios muy peculiares del derecho constitucional colombiano. En todo caso, la Constitución del 91 trató de crear nuevas bases, darle una nueva base a la legitimidad democrática, a la credibilidad ciudadana en el Estado mediante
un cambio en la representación política. Se trató de, en cierta manera, de crear condiciones nuevas para los partidos, de manera que los viejos partidos tradicionales ojalá se debilitaran, pero desafortunadamente esto creo que es una de las consecuencias que hay que anticipar. Lo que ocurrió con la Constitución fue que todo se debilitara. Ni los viejos partidos se lograron consolidar, ni se crearon nuevas formas de operación de los partidos, ni los nuevos partidos pudieron utilizar las condiciones de la Constitución. Porque en la práctica lo que ocurrió fue que, a pesar del tarjetón, de los sistemas mucho más abiertos de financiación pública, de la circunscripción nacional, lo que quedó fue fundamentalmente un sistema político en el cual los viejos políticos regionales lograron aprovechar muchas de las condiciones de la nueva Constitución para conseguir fuentes nuevas de poder que ya no eran el gran proyecto político de un partido que nos iba a cambiar el país, nos iba a hacer un país basado en la tradición cristiana como el Partido Conservador o en el hispanismo, o basado en los derechos de los ciudadanos y en el derecho individual como el Partido Liberal, sino organizaciones de poder regionales que utilizan recursos derivados del Estado para mantener su poder y que se apoyan en sobrevivencias del periodo anterior, algunas de ellas exacerbadas como la corrupción y la violencia armada local, para crear esas pequeñas condiciones de poder local que se alían en un sistema nacional y han reemplazado en cierta manera a los partidos. Entonces se intentó esta legitimación y se intentó mejorar la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la violencia y de la guerrilla. Uno de los sueños de todos estos 40 años ha sido la reforma de la justicia, el funcionamiento de la Fiscalía que se estableció en la Constitución, y los resultados siguen siendo bastante discutibles. Ha habido una, obviamente, ampliación del poder y de la capacidad operativa de estas instituciones, pero no un aumento claro en su eficacia. Todavía hoy sabemos que una de las cifras que uno más difícil consigue es una que le diga cuál es la proporción de delitos que son sancionados con una sentencia condenatoria. Sabemos millones de cosas sobre lo que hace la Fiscalía, sobre sus actividades, el número de pasajes que compra al año, todas las operaciones, los procesos que abre, cierra, tramita. Pero, ¿cuántos homicidas fueron sancionados con cárcel? ¿Cuántos secuestradores fueron sancionados con cárcel? Es una de esas cifras que es difícil seguir y conseguir. De modo que esa capacidad de resolver el problema de la convivencia con la justicia, que fue otro de los sueños de la Constitución del 91, quedó también un poco en el aire. Lo otro, obviamente, era la definición de una ciudadanía mucho más llena de derechos. Esto yo creo que es el otro elemento central de la Constitución del 91 y que cambia mucho las condiciones de ejercicio de la función pública, de la tarea del Estado, porque lo que antes se pensaba que era la derivación de la acción política y de la lucha política, definir qué derechos tienen los trabajadores, eso se define con partidos políticos y con el voto, y el que gane dice qué derechos hay. Ahora, en esencia, se deriva de una declaración de derechos constitucional que encuentra una interpretación legal que muchas veces va por delante de lo que los mismos partidos están en condiciones y en capacidad de promover. Hubo pues un cambio en ese sentido bastante radical, y en cierta manera la solución de los problemas de derechos corresponde ya no tanto a la gestión política de los ciudadanos, a su participación, sino a su gestión legal. Y el gran mecanismo que se apropió en la Constituyente y que tuvo mucha eficacia en muchos aspectos y que ha servido muchísimo a los colombianos, esto no lo puede uno mirar en términos puramente de sus probables defectos, fue la tutela. Sabemos que la tutela es mucho el derecho que ha llevado a reconocer a los colombianos, aunque seguramente ha despolitizado algo la lucha por los derechos, ha ayudado a despolitizar la lucha por los derechos en Colombia. El otro problema era que fue el problema del siglo XIX y el problema de la colonia, que era el problema de un país muy diverso regionalmente, en el cual, contra un poco las frases normales, yo pienso que nunca hubo una oligarquía, porque hubo siempre muchas oligarquías, ninguna mandaba. Los bogotanos no pudieron poner un solo presidente importante en Bogotá en todo el siglo XIX, hasta que lo nombró
un costeño, hasta que Rafael Núñez decidió que el presidente tenía que ser don Miguel Antonio Caro, y por fin los bogotanos tuvieron un presidente. La oligarquía bogotana de la independencia, las grandes familias coloniales, nunca pudieron poner los presidentes. Eso lo ponían las oligarquías de Medellín, o de Barranquilla, o de Cartagena, o de Popayán, o del Socorro, o de otras partes. País tan diverso y tan conflictivo en su diversidad, tampoco se quiso resolver también en la cuestión del 91 con dos grandes decisiones. Uno, el reconocimiento moral de esa diversidad con el reconocimiento de los derechos de las distintas nacionalidades, pero sobre todo mediante los mecanismos de descentralización administrativa que se habían propuesto durante todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX y que nunca habían logrado una aplicación adecuada. Colombia ha ensayado miles de cosas en este aspecto, y ya los aspectos puramente técnicos podían dar un estudio extraordinario, por ejemplo, todos los problemas de lo que ha sido el manejo del sistema educativo como gestión pública, en qué parte es nacional, qué parte es local, cuando nombran los maestros el gobierno, cuando los nombran los gobiernos locales. Todo esto se ha ensayado, pero Colombia en el año 91 hizo una decisión radical, que fue la de hacer elegibles los gobiernos locales, para evitar esa cosa de que una elección era un cataclismo electoral en el que cambiaban todos los funcionarios, porque hasta el último portero indirectamente provenía del presidente, del nombramiento del presidente, y se reemplazó por elecciones populares locales. Y para financiar eso, un poco los constituyentes, yo pienso, se aceleraron un poco, pensaron que no era posible crear una tradición de administración fiscal local, y decidieron que lo mejor era financiar eso con transferencias dependientes o de regalías o de presupuesto nacional, y eso convirtió en cierta manera el presupuesto nacional en la fuente, en el origen de un botín que llega a las regiones, y que, dadas las condiciones de violencia y de supervivencia de la lucha armada que se dieron, se volvió también un botín fácilmente convertible en una presa de esos conflictos armados y políticos. Entonces, yo pienso que la Constitución del 91 nos señaló, en cierta manera, los caminos básicos de solución de los problemas fundamentales de la adecuación del Estado a las necesidades de la sociedad. Los identificó con claridad, identificó por qué lado eran las soluciones, pero en la aplicación de las soluciones, por supuesto, no podían preverlo todo, no podían prever lo que iba a pasar, y muchas de esas cosas se convirtieron otra vez en fuentes de nuevos problemas, en fuentes de un poco más de aceleramiento de la corrupción que existía antes, pero se aceleró. La violencia en cierto modo ha disminuido, no hay ninguna duda, las cifras nos muestran una disminución del número de homicidios, pero sigue siendo un Estado que en algún modo no controla la sociedad. Este es un Estado muy moderno en muchos aspectos, con una gran capacidad de gestión en muchos aspectos, en el que al mismo tiempo la proporción de lo que es informal es amplísimo en todos los aspectos de la organización social, en los aspectos legales, en los aspectos de los derechos de los ciudadanos y en general de todo lo que tiene que ver con el empleo, pero ese del contrabando, el gran peso de lo no pagado y de la aceptación o no de la ley. Seguimos siendo un país muy informal y un país en el cual la legitimidad del Estado está todavía relativamente en cuestión, aunque ya no. Y yo creo que este es otro cambio que se dio con la Constitución y lo que ha pasado en estos años. Yo creo que logramos finalmente salir del desafío armado al orden constitucional. De ahora en adelante sabemos que todo esto tiene que ser o política o derecho, pero no lucha armada. Y eso es un cambio que yo creo que es un cambio, en ese sentido se logró la paz. Pase lo que pase ahora en adelante, van a pasar muchas cosas difíciles y todo, pero yo creo que se logró la paz. El país salió de esos 60 o 100 años, de 1920 a 2020, en el que la política no tenía solución, sino eventualmente por la apelación final al azar. Entonces, creo que cambiamos muchísimo, pero es un cambio que nos muestra al mismo tiempo las dificultades y limitaciones. Esto lo he discutido en 3 o 4 artículos que los encuentran en mi página, éxitos y debilidades de la Constitución del 91, los derechos humanos y la Constituyente, y en más de una ocasión sale lo que no se espera, los resultados imprevistos de la Constitución y promesas y realización de la Constitución, 4 textos que se encuentran en mi página web, en el que pueden entrar en un poco más de
de detalle de esto que, por razones de tiempo, creo que tengo que suspender ya en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, pues yo quiero agradecer a Liliana y a Claudia por la invitación y advertir que tengo acá presentes a mis dos grandes maestros, que son Liliana Caballero y Rudolf Homs. A Rudy yo le debo enormemente los conocimientos que tengo de Hacienda Pública y la oportunidad de haber empezado a escribir leyes, punto en el cual maduré después en el tiempo. Y aprendí muchísimo con Rudy al lado de Rudy. Eso no es cualquier oportunidad de trabajar con él al lado. Bueno, yo les empiezo la historia de una forma distinta. Yo les empiezo la historia por principios de los años 80. Llegamos al año 1982, termina el gobierno Turbay, el Estado termina más o menos con unas reservas internacionales de 2.000 y pico millones de dólares, y en diciembre, cuando ya se ha subido el presidente Betancourt, estamos con 200 millones de dólares, entonces tomamos la doctrina cepalista, cerramos las importaciones, no porque cerremos las importaciones por filosofía, sino porque en términos reales no teníamos recursos. Pasa un fenómeno extraño, y es que nuestro ministro de Hacienda viaja a República Dominicana y encuentra que en República Dominicana se está vendiendo el oro por encima del valor comercial. Y en algún punto sube el valor del oro en un 20%. Y en ese momento nosotros estamos en plena expansión del narcotráfico. Por lo tanto, lo que genera es un fenómeno de lavado de activos masivo y estructurado por el Estado. Después viene el año 1985, y en 1985 nos echamos unos bonos que se llaman los bonos Colombia, que son unos bonos en los cuales decía la regla que yo podía comprarlos en el exterior, pagarlos en dólares, y si los traía y los volvía en pesos, no tenía investigación penal ni cambiaria. Legalizamos todo. Legalizamos todo. En ese mismo gobierno se hace un proceso de paz. Yo les pido un poco de disculpas por mi sesgo de ministro de Defensa, pero pues se hace un proceso de paz complejo, porque es un proceso de paz. Yo tengo la grabación de Manuel Marulanda, y Manuel Marulanda dice textualmente, dice, ¿yo por qué me voy a indultar si lo que me están ofreciendo es un indulto y yo tengo un ejército en formación? Esa frase, cuando uno lo analiza desde el punto de vista militar, tiene una consecuencia enorme, y es que arrancamos con 16 frentes guerrilleros y terminamos con 56 frentes guerrilleros durante el gobierno de Betancourt. Eso tiene una segunda consecuencia, es que la guerrilla llega a la costa, donde nunca había llegado. Y eso genera un segundo fenómeno que mezclado el narcotráfico con la lucha contra la guerrilla, pues genera el paramilitarismo. Y eso avanza, y eso avanza. Yo tuve oportunidad alguna de hablar con el presidente Barco y preguntarle cómo veían las cosas, y con Carolina, preguntarle, decían que no era tan claro el tema, no era tan evidente, pero el país estaba incendiado. El país estaba literalmente en guerra civil. En el año 89 la cosa se complica, porque Pablo Escobar nos decreta la guerra. Yo creo que los que habíamos vivido en Bogotá lo tenemos absolutamente claro. Nos ponían 32 bombas diarias. A los jóvenes no entienden eso, pero nos colocaban 32 bombas. Uno no entraba a un cajero automático porque volaba. Entonces, si había un talego en el cajero automático, uno no entraba. 32 bombas diarias nos alcanzaron a poner. Más o menos cada 2 meses nos ponían una mayorcita, entonces nos colocaron la del DAS, nos colocaron la de la 93, nos salvamos de milagro de la bomba que iban a colocar en el Nogal, cerquita el Nogal, abajito, por ese lado, porque un policía pasó y lo vio, y vio una chispa y la jaló, y era un camión cargado de dinamita. Había volado media ciudad, y nos salvamos por ahí. En ese contexto, yo era ya vicedecano del Rosario en ese momento y era muy complicado porque cada 8 días, cada 15 días nos llamaban a que hay una bomba. Entonces, pues yo no tenía perros para verificar si había una bomba o no, y los pobres vigilantes tampoco decían que pues para afuera todo el mundo, porque ¿qué va a hacer? Yo no voy a exponer a que me vuelen los muchachos y a que nos expongamos a una crisis de ese estilo. En ese contexto se presenta una situación única en el país. Matan a todos los candidatos a la presidencia, a todos. Entonces, empiezan con el del M-19, lo matan en un avión, siguen con Antequera en el aeropuerto, matan a Jaramillo, matan a Pardo Leal y por último matan a Galán. Y ahí está la crisis. Todos los candidatos, todos. Entonces, imagínense noviembre del año pasado con todos los candidatos muertos. Pues, absolutamente caótico. En ese contexto, con la muerte de Galán, se presenta ya un fenómeno que es un fenómeno distinto y es un fenómeno en el cual el país está perdido.
El país está literalmente perdido, porque no había un líder, no había un liderazgo, no había un movimiento. Las universidades se unen, en ese momento se unen, específicamente se forma un círculo en Javeriana, Rosario, Externado, Andes, universidades privadas, la Santo Tomás, todas las universidades privadas nos unimos y empezamos a hacer mesas de trabajo para decir, ¿y aquí qué diablos vamos a hacer? ¿Y aquí qué diablos vamos a hacer? Duramos 2 meses, casi que suspendimos todas las universidades las clases durante 2 meses. En algún punto, el más conservador de los profesores, Guillermo Sala, dice, pues lo lógico es hacer una constituyente. Uno, como sabía algo de ciencia política, sabía que lo que pedía las FARC era una constituyente. Decimos, si hacemos la constituyente, pues las FARC también entra y podemos lograr algo de paz. En ese momento nosotros no entendíamos que el tema no era político, que el tema era de alguna forma de negocios. ¿Por qué? Porque en el año 82 las FARC había hecho la 7ª conferencia y había permitido el cobro por el gramaje. Y eso cambió la dinámica de la guerra, porque con el cobro por el granaje la FARC consiguió unos recursos que eran de otra forma absolutamente imposibles y de guerrilla campesina pasó a una guerrilla mucho más formada, con capital, con recurso económico. Eso es otro mundo, eso es otro mundo. En ese contexto, entonces, empezamos nosotros a organizar las cosas y se empezó con una marcha que fue la Marcha del Silencio. Hay una persona aquí que es Catalina Botero que tuvo una actividad muy importante, muy importante en este proceso también, porque ella organizó todo el lado de los Andes y de Externado. Es decir, y yo quiero hacer además una mención de Catalina muy importante para el país, porque es que Catalina fue nuestra representante en el tema de la defensa de la libertad de prensa, y esa fue una batalla muy dura en la OEA, que ella por fortuna nos hizo salir adelante y nos demostró. Es decir, yo a ella le tengo enorme agradecimiento y enorme respeto por su capacidad técnica y por su capacidad jurídica. Pasa ese momento, se hace la 7ª papeleta, que es en términos reales un movimiento. Entonces estamos en noviembre, pasamos a diciembre y en enero se ilumina ya el tema. Entonces decimos, ¿cómo hacemos esto? Pues metamos una papeleta, porque venían las elecciones del Congreso. Y se mueve toda la universidad, pública y privada, toda la universidad se mueve. Y todos los estudiantes de las universidades cogen el mensaje y empezamos a armar las papeletas. Se imprimen casi unas 5 millones de papeletas que las hace el tiempo. El tiempo es el que edita y el que entrega las papeletas y las distribuimos por todo el país. Y el país entero lo mete. ¿No tiene una validez legal? No se contabiliza, no tiene una validez legal, pero en términos reales constituye un hecho político práctico de expresión popular que es aceptado por el Estado. Y en ese momento hablamos con el presidente elegido, con el presidente Gaviria, y el presidente Gaviria dice, yo voy. Si eso es así, yo voy, yo entro en ese juego, porque nos parece que es una forma de legitimar la acción y poder salir del caos en el que estábamos. Cuando llega la votación de la constituyente, ya viene la elección de los constituyentes y viene todo el proceso de elección de los constituyentes, ese mismo día se bombardea Casa Verde. Y se bombardea Casa Verde por un acto simbólico. Si ustedes querían estar en la constituyente y no entraron, no pueden seguir en el proceso. Tema aislado. Viene entonces ya la elección de la constituyente y tiene una característica específica, y es que es una constituyente que se forma con todos los grupos sociales. Entonces están los representantes del M19, están los representantes del Partido Conservador con su más legítimo representante, que era Álvaro Gómez, y está el Partido Liberal, representado en su momento también por sus líderes. Entonces se forma una estructura que en términos reales yo creo que es aquí como se narraba, en la cual se crean unas bases generales y unas bases específicas. Lo que se arma en términos, digamos, a mí me parece que la Constitución es un poco larga. Me parece que la Constitución es un poco larga y tiene algunas normas que yo no entiendo. ¿Por qué un magistrado auxiliar de la Corte tiene el mismo salario, o un fiscal ante la Corte tiene el mismo salario que un magistrado de la Corte? Yo creo que son dos personas muy distintas, pero la norma está. Eso nos vale unos pesitos. Eso nos vale unos pesitos largos. Aquí el jefe después me corrige. Hecho esa estructura y armada la estructura constitucional, empieza todo el proceso de desarrollo. Curiosamente, las leyes primeras que se echan son leyes económicas. Si ustedes miran, la primera ley que sale después de la constituyente es la ley primera, que es la ley de puertos. Y empezamos un proceso dentro del cual vamos avanzando en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya llego casi a épocas contemporáneas. Yo tengo el honor de haber trabajado con el jefe Rudy en la estructuración de la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto, en la cual él metió una norma que yo no vi en ese momento clara, pero que hoy entiendo perfecto.
es una norma que es un principio físico, que es el principio del equilibrio de los líquidos. Y el equilibrio de los equilibrios de los líquidos tenía un sentido absolutamente claro. Yo no puedo gastar más de lo que me ingresa. La homeostasis presupuestal. Eso me lo dictó él directamente. Yo no entendí en ese momento el contexto, pero hoy en día lo tengo absolutamente claro. Es decir, la regla fiscal es una regla en la cual yo no puedo gastar más de lo que tengo y la hacienda pública es exactamente igual que la hacienda familiar. El que gasta más de lo que tiene se quiebra. Simple y llanamente. En ese orden de ideas empieza el desarrollo, empieza el proceso y empieza un proceso dentro del cual se van a dictar muchas normas. El jefe Rudy me delega prácticamente para poder después desarrollar la ley orgánica del plan. Sale suave, sale sin mayor problema. Sacamos la segunda modificación de la ley orgánica de presupuesto y siguen una cadena de leyes posteriormente, en la gran mayoría económicas, otras tantas sociales. Si ustedes me preguntan hacia dónde veo yo que evoluciona el texto y el desarrollo de nuestra función pública, yo les diría que yo entendería que lo que está ocurriendo es que básicamente el Estado se está volviendo en un Estado que organiza, un Estado que dirige, un Estado que hace la política, pero no un Estado que ejecuta. Tuve la oportunidad de reunirme con el alcalde de Soacha hace 2 días. Y el alcalde de Soacha me comentó que ya tiene 5 colegios en concesión. Entonces resulta que el servicio público y la función pública poco a poco va avanzando hacia un fenómeno en el cual el Estado organiza, el Estado dirige, el Estado controla, pero el Estado no opera, no opera. Tuve una discusión larguísima en días pasados con la gente de Cundinamarca sobre el tema del Regiotram. ¿Qué opinarían ustedes si la gobernación de Cundinamarca opera un tren? Pues a mí me parece un poco exótico. Es decir, pues ya veo al diputado diciendo quién va a manejar el tren. Entonces eso no funciona. En términos reales, la función del Estado y la función que se está desarrollando y lo que está ocurriendo hoy es básicamente que el Estado organiza, el Estado dirige, el Estado controla, pero el Estado no opera. El Estado no opera. Obvio, esto pues no se puede aplicar a temas como la universidad pública, ese es otro tema. Ese es otro tema, eso es otro tema porque eso implica, la universidad pública implica básicamente un mandato en el cual se permite que la libertad de expresión y con recursos públicos de alguna forma se hace. Hay veces que esa autonomía no es tan clara, ¿no? Es decir, tenemos un fenómeno claro que es el tema de la reestructuración del CAN, por ejemplo, en el cual se le ofreció a la Universidad Nacional que el Estado le hacía toda la tarea, le ponía la plata, le arreglaba los edificios, le concesionaba absolutamente todo y la universidad no quiso. Bueno, cada cual es dueño de su suerte. En términos reales, existían los recursos y es muy triste pensar que se está cayendo la Facultad de Arquitectura y que no hay recursos y que pues, la universidad no tiene los recursos para poder modificarlo. Se le ofreció $1 billón se le ofreció. Bien, en ese contexto, ¿qué es lo que se viene y se empieza a desarrollar? Se empieza a desarrollar toda la teoría de la aplicación del servicio a partir de la contratación, es decir, la concesión. Yo tuve el honor de poder escribir parte de la ley de APPs y en ese contexto lo que uno ve es la evolución. Uno ve la evolución, cómo empezamos con infraestructura, uno ve la evolución, en este momento, por ejemplo, Bogotá está haciendo los parques públicos a través de APPs. Los colegios van a salir a concesión el semestre entrante, los hospitales van a salir a concesión, los colegios de Barranquilla y de Medellín están en este momento en concesión. La remodelación del Atanasio Girardot sale a concesión. Entonces lo que uno empieza a ver es que prácticamente todo se empieza a manejar a través del control del Estado, pero no la operación directa del Estado. Eso significa profesionales en el Estado muchísimo más especializados. Lo que cambia es la dinámica y la especialización del funcionario público. Yo he sido funcionario público la mitad de mi vida. Y yo puedo decir con claridad que he conocido gente brillante, absolutamente gente brillante. En la función pública, por ejemplo, es un lugar donde hay una cultura histórica muy profunda. Y la hay, un profesionalismo profundo de una serie de personas que vienen con muchos años de trayectoria. En ese sentido, lo que uno esperaría es que el Estado termine siendo un Estado altamente profesionalizado en la función pública con alto conocimiento y con alta especialización. Uno lo ve, uno, digamos, ya uno aprecia con claridad que el funcionario público cada vez es más preparado, que el funcionario público cada vez es está más concientizado de lo que tiene que hacer y en últimas que lo que estamos evolucionando es hacia un Estado en el cual
la dirección de la economía, la dirección de la administración pública y de los servicios públicos esté a cargo del Estado, pero la operación esté a cargo de los particulares y que podamos exigir una palabra mágica, nivel de servicio. Yo le pago al particular que opera en la medida que tenga un nivel de servicio adecuado, en la medida en que me cumpla, en la medida en que los niños tengan una educación aceptable, que las niñas tengan la alimentación que es, que los niños tengan la alimentación que corresponde, es decir, servicio. Yo creo que con esto concluyo porque se me acaba el tiempo y quiero ser respetuoso de la regla y agradecerles enormemente pues la paciencia y decirles que lo que uno ve claramente es que, y lo hablábamos antes de entrar acá, el Estado evoluciona. Decía Jorge Orlando que hay que iniciar la discusión de la Constitución del 91 en términos, por ejemplo, de los partidos, en términos del presupuesto nacional, que decía él podría ser un botín. Decía hay una justicia eficaz para el ciudadano, aunque tengamos la fiscalía que de alguna manera confrontaron criminalidad organizada y fue una gran solución para asistir al juez, para hacer justicia penal en Colombia, tener ese cuerpo de investigación. Sin embargo, la justicia del día a día y en los delitos de significación, ¿cuántos casos son juzgados y llevados a sentencia condenatoria? Y la tutela, que hace unos años, cuando celebraron los 20 años de la Constitución del 91, se decía que una de las cosas más asombrosas de esa Constitución es el acercar a los ciudadanos a los derechos fundamentales a través de la tutela, y en ese momento se hablaba de que había habido más de 3 millones de tutelas. Y de otro lado, el buen amigo Camilo Ospina, que destacaba a Rudy Gómez, y yo me siento también obligado a decir que Rudy me llevó a trabajar a los Andes, donde fui decano 6 años. Gracias, Rudy. También aprendí muchas cosas de usted, de manera que por aquí usted tiene su legado en esta mesa. Y decía Camilo, ¿cómo fue crítico ese gobierno de Betancur que pasamos de 26 frentes guerrilleros a 56? ¿Cómo fue inquietante? Y quiero entrar brevemente a mostrar unas pocas láminas. Ese momento del 88, candidatos muertos, el tiempo de la séptima papeleta, en donde Camilo fue vicedecano en el Rosario, y todo este tema de las APPs que él conoce de primera mano. Déjeme entonces, yo entro en este tema del contexto de los años 80. Decía Camilo que además de estos grandes líderes está José Antequera, tiene razón, que había muerto en esa fecha, 4 o 5 figuras muertas en esos años. Jaime Pardo Leal un poco antes, Jaime Pardo había sido candidato cuando Virgilio Barco fue candidato a la presidencia, y Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro sí iban a ser candidatos para el 1990. Eso lleva, como lo dijo bien Camilo, a la marcha del silencio. Una semana después de la muerte de Luis Carlos Galán, la indignación era tal que los jóvenes se organizaron, hicieron una marcha de unas 25.000 personas. La Universidad del Rosario jugó un papel fundamental. Se dice, y hay un artículo de Camilo que dice que la bandera de la Universidad del Rosario solo ha salido 3 veces del aula máxima, una en 1810, otra en 1957 para tumbar la dictadura de Rojas Pinilla y finalmente con ocasión de la séptima papeleta. Allí en las universidades, más que pánico, se generó una creatividad increíble, mesas de trabajo, reuniones, y de ahí salió la idea de la séptima papeleta. Decía Camilo, 5 millones de impresiones de la séptima papeleta por el tiempo. Lo que no anota Camilo ahí es que los estudiantes en su ingenio y en su inteligencia dijeron, si vamos a depender de un partido político, quedamos anclados, es mejor que movamos a los medios de comunicación, los grupos empresariales, todos los actores para que participen, y así lo lograron, con su ingenio lograron movilizar a todo el país. Antes de esa séptima papeleta habría que decir, y hay que darle crédito a Virgilio Barco, ¿sí? Virgilio Barco sacó este decreto, que es el que permite contabilizar la séptima papeleta. Ese es el legado de Virgilio Barco Vargas, dejar la convocatoria en curso. Y Virgilio Barco había sufrido 2 reveses de reforma constitucional, en 1998 y 1999, 2 estruendosas reveses. Por eso de pronto siendo este como el último intento por reformar la Constitución, que funcionó muy bien. Después vino César Gaviria, que todos conocemos su gran liderazgo en esta materia, pero hay que recordar, y Rudy lo recordará muy bien,
que en aquella época se hablaba del salto al vacío, del cheque en blanco que podía hacer la constituyente. Y César Gaviria dijo, no, pues hay que hacer un temario. Y encontró esos 10 grandes temas que ustedes ven ahí como los temas de la constituyente. Resulta que fue más audaz, si se quiere, la Corte Suprema. La Corte Suprema avaló la convocatoria y dijo sin temario. César Gaviria, frente a esa situación que hizo, empezar a preparar proyectos y un proyecto del gobierno de reforma constitucional. Este es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es un fallo con 14 votos a favor, 12 en contra. El fallo fue por la paz, por realmente se logró algo asombroso, un país que había estado bloqueado desde 1957, en virtud de un decreto de estado de sitio como fue el decreto de Virgilio Barco Vargas, que es casi como paradójico que con un decreto de estado de excepción se permite contabilizar un voto para generar un hecho político, y ese hecho político con cerca de 2-3 millones de votos permitió la convocatoria de la Asamblea. Ahí viene la inteligencia de Gaviria. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Camilo, vienen y participan todos los partidos políticos. Pero ustedes dirán, no, eso era lo que podía haber pasado. Resulta que en la convocatoria se definió que fuera por circunscripción nacional. Eso permitió que llegase a la Asamblea el Partido Liberal, la Alianza Democrática M19, Salvación Nacional, Partido Social Conservador, como lo ven ustedes ahí, y que se hubiera podido hacer una presidencia tripartita. César Gaviria jugó un papel fundamental, convenciendo al Partido Liberal de aceptar circunscripción nacional, que fue la forma de permitir que hubiera minorías en la Constitución, que trajéramos minorías a la Constitución, pero adicionalmente que hubiera una presidencia tripartita para que verdaderamente fuera un mandato verdaderamente representativo del país. La circunscripción jugó un papel fundamental. Antes de eso, el presidente Gaviria había activado las comisiones preparatorias. Creo que Camilo presidió alguna de esas comisiones, a mí me tocó presidir otra, la de Administración Pública, y en general hubo unas 11 o más comisiones donde todos los temas de la Constitución se tocaron en 1990, y en unas mesas de trabajo que funcionaron también ahí en el centro de convenciones se recibieron propuestas de todo el país, pero adicionalmente había un grupo de unas 30 personas por comisión que sacaron su respectivo informe. Después Gaviria se encerró en diciembre del año 90 y sacó un borrador de Constitución del gobierno, que pues simplemente la puso a consideración de la Asamblea el día 1 de iniciación de la Asamblea, es decir, por lo menos había un piso de la discusión en todos los temas. Yo creo que siempre celebro ese sentido laborioso, juicioso, como estudiante aplicado, que el día 1 de febrero del año 91 se presenta César Gaviria, pensó de pronto que iba a poder hablar mucho en la Asamblea le dijo, no, aquí me nombra usted un representante, los ministros no vienen, y arranca el liderazgo Humberto de la Calle, hasta ser aplaudido en el cierre de la Asamblea, pero sin embargo, digamos, sí presenta un proyecto completo que de alguna manera le dio al debate un piso. Yo creo que eso fue muy importante. Y de ahí entonces salió la Constitución. Déjeme entro en materia en el tema de administración pública y cómo conecta eso con las comisiones preparatorias. Resulta que por allá Luis Carlos Galán se acercó un día con Virgilio Barco Vargas y le dijo, el presidente Barco le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Le dijo, oiga, creo una comisión para reformar la administración pública. Esa comisión rindió un informe y nosotros en nuestra comisión pues le dimos acuciosa lectura. Y yo personalmente recuerdo vivamente que encontramos, y yo mismo recuerdo mucho, me impactó muchísimo, que se decía que el Ejecutivo tenía en ese momento la capacidad de nombrar las plantas de personal, pero no de iniciar las reformas a la estructura de la administración pública. Y yo dije, no, metamos eso en las facultades del presidente de la República. Y ustedes ven ahí en el 189 numeral 16, que lo metimos desde las comisiones preparatorias, se le dotó a los presidentes de la República amplias facultades para modernizar la administración pública. Y la situación no podía ser
más impresionantes. César Gaviria, pues el transitorio 20 le permitió sacar 62 decretos. Ernesto Samper sacó su ley, la 344, también para hacer reforma administrativa. Por aquí está Edgar González, que conoce muy bien ese tema. Andrés Pastrana finalmente se beneficia de la ley 489 que fue tramitada entre el gobierno Gaviria y el gobierno Samper. Tengo que darle reconocimiento a Álvaro Tafur Galvis, que preparó el proyecto de la 489 en el gobierno Gaviria, con con Jorge García González, pero finalmente ese proyecto hizo trámite en la administración Samper y el que se benefició fue Andrés Pastrana, porque la 489 le dio facultades para reestructurar la administración. Álvaro Uribe Vélez, y aquí está Claudia Jiménez, sacó la ley 790 y Juan Manuel Santos sacó la 1444. Todos los presidentes de Colombia, desde entonces, han tenido amplias facultades para reorganizar la administración pública. Eso lo dio la Constitución del 91. Antes teníamos un Estado que se hablaba que no se reformaba, casi inmutable. Era un ente en sí mismo, cuando realmente el Estado es el que tiene que responder al ciudadano, adaptarse, ajustarse, cambiarse, mutarse, adecuarse a las necesidades, a las realidades. La Constitución del 91 le dio facultades al gobierno para hacer eso. Vino la Comisión Especial Legislativa, bueno, no, eso fue cuando terminó la Constitución, porque se generó una situación que con la inteligencia de Antonio Navarro, dice un libro de Humberto de la Calle, que le dijo, mire, aquí va a haber un choque de trenes. Humberto de la Calle le dijo, ¿cuáles trenes? Pues la Constituyente y el Congreso de la República. Es mejor que usted derogue el Congreso de la República para evitar el choque de trenes, porque recuerde que el gobierno es el que está amarrado a la carrilera. Eso le dijo Antonio Navarro a Humberto de la Calle, lo cuenta Humberto en su libro. Entonces lo impactó tanto que les tocó hacer una revocatoria del Congreso y volver a elegir el Congreso, permitiendo que los congresistas que salían pudieran volverse a aspirar, pero para desarrollar el mandato de la Constitución del 91. Constitución en la cual Rudy jugó un papel, la legislatura en la cual Rudy jugó un papel muy importante, donde sacaron miles de leyes en la reforma al comercio exterior, la reforma fiscal, la reforma de diferentísimos frentes, por lo menos 5 grandes leyes al inicio del gobierno, la reforma laboral, etcétera, que le tocó a Rudy liderar eso en el Congreso de la República. Entonces, las comisiones preparatorias, a mi juicio, y donde nosotros participamos, dejaron 2 grandes legados. 1, las facultades del gobierno para reestructurar la administración. 2, la noción del servicio público. 3, el empleo público. ¿Sí? El empleo público. ¿Qué pasó en la Constitución del 91 con relación al empleo público? Tengo la impresión, doctora Liliana, que todo quedó muy bien. ¿Por qué lo digo? Ingreso por concurso, evaluación exigente para permanecer en el cargo, todo funcionario tiene que estar en un cargo con funciones definidas. Todo quedó perfecto. Cometimos o se cometió un error en la Constitución del 91, lo digo con todo respeto, con el mayor de los respetos. ¿Sí? La Comisión del Servicio Civil. Y me lo dijo un tratadista español un día que vino a Bogotá. Me dijo, oiga, ustedes son los únicos que para un tema que es del resorte de la administración pública, como su planta, sus funcionarios, etcétera, constitucionalicen eso a un órgano independiente, cuando no hay cosa más fundamental para la administración pública que sus funcionarios. ¿No hubiera quedado mejor una comisión de servicio civil que simplemente regulara las carreras, pero la administración de las carreras en manos del Ejecutivo, teniendo que soportar estrictos sistemas de acreditación de esas carreras ante un órgano competente de regulación, el que quiera, pero no la administración de la carrera confiada a un tercero que no tiene el ritmo, y los respeto muchísimo, sé que son gente extraordinaria allí, pero no tiene el ritmo, las preocupaciones, las obligaciones, las angustias de los funcionarios públicos con relación a sus funcionarios y su carrera. Nos hemos llenado de provisionales en la carrera administrativa, que es la perversión de la carrera administrativa. Nos hemos llenado de provisionales. Y muy bien, mire, para darle una entradita a Rudy, pues la Constitución del 91 y a Alfredo, pues dejó muchas reformas. Dejó la reforma de la Corte Constitucional, dejó la reforma del Banco de la República, estoy seguro Rudy va a tocar allí, dejó las reformas en Hacienda Pública, la reforma de la Fiscalía, que si bien
Jorge Orlando decía que esa justicia, esas pequeñas causas, incluso de delitos de alta criminalidad, no están siendo sancionados. Por lo menos confrontó la gran organización criminal y ha tenido logros importantes. Es decir, yo pienso que fue una reforma supremamente importante. Yo quiero hacer un reconocimiento a la audacia, al arrojo de los jóvenes de 1988 con esa revolución del silencio y con esa séptima papeleta. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Segundo, muchas gracias a los señores ponentes sobre sus amables comentarios. Yo también me beneficié de haber trabajado con ellos. Hicimos una muy buena gestión en Hacienda con Camilo y fuimos grandes amigos. Y con Jorge Hernán en los Andes y también somos muy buenos amigos. Muchas gracias. Algo que la gente no sabe en general es que los ministros sí tuvimos que ver con la Constitución. Es decir, nosotros fuimos allá como sin ningún rango ni nada, sino simplemente influenciar y terminamos influenciando. En el caso mío en particular, todo lo que era economía, yo creo que allá estuvimos metidos y tenemos responsabilidad sobre eso. En especial el Banco de la República, que por un tiempo el Banco de la República trató de robarse eso para como su gestión. Sí hicieron muchísimo, pero si no hubiera sido por nosotros, eso no hubiera salido como salió. Lo mismo la descentralización. Yo pienso que lo del Banco de la República salió bien, lo de la centralización menos bien. Y quería hablar sobre descentralización precisamente. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Yo creo que fue como un acto de rebeldía, como un homenaje al Partido Liberal y a la historia de romper con la centralización. Y me considero pues responsable en parte de eso. Ahora que me dejaron hacerlo, pues muchas gracias y así fue. Esto había estado precedido por la elección de alcaldes, que fue del gobierno de Pastrana. Y tenía el problema que los alcaldes eran elegidos, pero llegaban allá sin recursos y dependían completamente del presupuesto nacional. También había mucha debilidad en las finanzas públicas municipales que sigue existiendo. Tratamos de sacar una ley, pero eso se nos atravesó con un pleito con dos empresas muy grandes que tenían impuestos locales y finalmente esa ley no salió. Entonces hubo que hacer una sesión de recursos del gobierno central a las administraciones locales y eso fue lo que nos motivó. ¿Y cuál fue la motivación principal? En ese momento estábamos muy preocupados por garantizar el acceso a servicios básicos, educación, salud y servicios públicos básicos, alcantarillado, agua potable y electricidad. Entonces se pensó que dotando a los municipios de recursos en forma independiente serían responsables por un desarrollo local. Eso no salió bien y ahora yo voy a hablar sobre eso. Nos criticaron mucho que antes de darle las obligaciones a los municipios les diéramos los recursos. Entonces yo le respondí a uno de los críticos que era José Antonio Campos, que con esas tesis salen los economistas, que es que hay que seguir una cronología, que primero le dan las obligaciones, después los recursos, y dije sí, pero no se dejaron, ¿no? Nosotros también pensamos que era la manera de hacerlo, pero la manera como se dejaron fue al revés, darle la plata primero y después las obligaciones. ¿Qué más pensamos que era ya pensando con el deseo? Fortalecer a la sociedad civil. Nosotros pensamos, tal vez erradamente, de que si la elección se llevaba a los municipios y si había recursos para que allá ejecutaran, que la sociedad civil a nivel local iba a levantarse y iba a hacer monitoría y supervisión. Eso nunca ocurrió, porque tal vez no hay un sentido de empoderamiento, tal vez Orlando nos puede explicar eso en otra ocasión,
Pero aquí la gente común no cree que tiene ninguna influencia y es difícil que eso surja, no se quede en proceso de educación. Entonces ahí metimos la pata. Y lo otro es lo que ya dijo Jorge Orlando, es que a los que fortalecimos fue a los varones regionales, a las élites regionales, a los caciques, y también le dimos recursos del Estado indirectamente a la guerrilla y al paramilitarismo que lograron penetrar esos gobiernos locales. Entonces, estos resultados, había, digamos, una agenda que no era pública, pero creo que muchos compartíamos, que esto seguramente debilitaría a los partidos y en efecto lo hizo. Pero no salió nada bueno de ahí y sobre eso voy a hablar ahora después. Se debilitaron los partidos, pero no el clientelismo. El clientelismo salió fortalecido y se evolucionó a su forma más salvaje, que es la que hemos presenciado en los últimos años, que son los millonarios, los gobernadores millonarios, los parlamentarios millonarios. Se volvió un negocio hacer política y un negocio muy lucrativo. Yo estaba mirando, por ejemplo, este señor que está escondido en Miami, el que era gobernador de Córdoba, creo, ¿no? Multimillonario. ¿Y qué es lo que hace en la vida? Ha sido funcionario público, ¿no? Y eso debería ser lo contrario, ¿no? Yo cuando salí del ministerio tuve que pedirle prestado a mi mamá una plata por el primer año mientras... Es cierto. Y me dio pena. Entonces, eso salió un poco de la descentralización. No, yo no digo que sea por la descentralización que ocurrió, pero simplemente se le dio mucho más poder a las élites regionales, que eso terminó siendo un error. Las administraciones locales se volvieron fácil presa del clientelismo y de fuerzas irregulares, paramilitares, guerrilla y mafia, y siguen siéndolo. Los comandantes irregulares establecieron gobiernos locales de facto con mejores servicios y mejor justicia que la del Estado. Ahí el profesor James Robinson tiene un ejemplo de un señor McGreevy, o no sé qué, que es un paramilitar en alguna parte de la zona cafetera que da mejores servicios. El que no tiene casa tiene llaveros y les da las llaves. El que no tiene educación le da para la matrícula, y allá hacen la justicia, así como la hacían las FARC también, y lo hacían los paramilitares. Y el gobierno ha entregado control territorial, es decir, nosotros no tenemos un Estado que tenga control sobre todo el territorio nacional. Y yo insisto en preguntarme cómo es que las FARC entregan la mitad del país y nosotros esperamos a que la ocupen la mafia, los paramilitares y todos los demás, y no hacemos nada, ¿no? Eso no lo comprendo y nadie me lo quiere explicar. La sociedad civil no se ha fortalecido. Yo insisto en que aquí hay una sensación de impotencia. Ahora con las últimas elecciones logramos una oposición de 8 millones de votos que ojalá dé lugar a una manifestación de la sociedad civil. No lo creo, pero bueno, está la posibilidad. El poder y el control de los partidos y del gobierno se debilitaron. La famosa imagen del orangután con sacoleo desapareció, porque el orangután ya no necesita sacoleo, se queda allá en provincia dando golpes, ejerciendo violencia y centralizando el poder de una forma totalmente antidemocrática. Bueno, ahí hasta ahí la crítica, que creo que es bien fuerte. En lo positivo, inicialmente en las ciudades vimos un resultado muy favorable. Tuvimos a Mockus, a Enrique Peñalosa en su primera encarnación. Nuevamente un Mockus un poco disminuido. Me voy a echar de enemigo. En Barranquilla apareció la sociedad civil, allá sí, con la AAA, también eso se fue, pero finalmente no lograron sacar nada de eso, ¿no? Es decir, el Partido de los Verdes más o menos es un partidito,
el polo degeneró, pues infiltrado por el samperismo allí, entonces degeneró y después terminó siendo un partido bastante más clientelista que los demás. Petro me reservó los comentarios, pero tampoco fue muy brillante su administración. Entonces, en Barranquilla eso volvió a evolucionar. AAA ya no tiene tanta influencia, tiene influencia de las familias, que son amigas, pero no es lo que uno quisiera. Entonces uno se pregunta, ya para terminar, que creo que me queda muy poquito, si debemos rechazar y echar para atrás. Yo pienso lo contrario. Y tengo una idea que he tratado hace tiempo de convencer a algún presidente que la haga. Aquí hace falta una superintendencia de municipios y departamentos. Alguna entidad que con ayuda de la administración pueda entrar y tomarse una administración local y manejarla hasta la próxima elección. Eso existe en otros países, en Francia hay unos inspectores de finanzas, etc. Eso sería muy importante. Cuando sacamos la ley 100, incluimos la Superintendencia de Salud como algo muy especial, por haber reconocido que nos faltó esto en la descentralización. Pero lastimosamente la clientelizaron. Los primeros 2 superintendentes de salud fueron tecnócratas, digamos, y rápidamente la cogieron los políticos y acabaron con eso. Y por eso es que hay tanta EPS y tanto negocio en eso. Entonces habría que ver cómo se blinda esta superintendencia. Les agradezco mucho la atención. La primera cosa que quisiera decir es que una de las cosas que ha fallado para que se ha nombrado, pero no se ha dicho mucho sobre lo que es la Constitución del 91, es que su principal búsqueda, su principal objetivo no quedó claro, o no se está tomando como claro. Cuando se dice que Colombia es un Estado social de derecho, no está dicho en los mismos términos del Partido Liberal del siglo XIX, está dicho en los términos de Rawls, que significa que la base del Estado es la equidad. La equidad es, si uno logra la justicia entendida como imparcialidad, es la base del Estado. Entonces se dice, no, se hizo una descentralización para poder lograr mejorar la democracia. Sí, pero la democracia se basa en la confianza y la confianza no se obtiene si hay un Estado tan absolutamente inequitativo como el nuestro. Entonces es que no sabemos si el Estado es suficientemente grande o suficientemente pequeño. Ya vemos que el Estado no llega a una gran cantidad de territorio del país. Entonces, podemos decir lo que decía Bula esta mañana, es pequeño para las cosas grandes y grande y demasiado grande para las cosas pequeñas. Pero ¿hasta dónde debe llegar el Estado? Entonces nos estaban diciendo ahorita, el Estado lo que pasa es que no lo dejemos operar, que sea básicamente dirigir y evaluar. Yo casi que estoy de acuerdo si lo dice como el Estado central. Uno diría en el Estado central no se debe controlar al controlador y volverlo a controlar, que es nuestro vicio normal. Un policía para cada policía es inútil. La mejor manera de no lograr las cosas es poner un policía a cada policía. ¿Sí? Parte del la propia capacidad de controlarse en las instituciones es lo mejor. Lo que decían esta mañana de control interno. ¿Sí? Se necesita bastante más de eso, pero sí se necesita evaluación para saber si estamos logrando los resultados que queremos lograr. Una evaluación que sea continua y que siga. El Estado central, por lo tanto, sí debe dirigir y evaluar. ¿Y debe operar? Depende. Yo me pregunto, ¿qué haría usted o quién daría la educación rural en Colombia si no fuera el Estado? Nadie, porque no tiene la forma fundamental que se requiere. Dependiendo de las circunstancias, el Estado puede ser más eficiente o menos eficiente. Cuando hay suficiente demanda con recursos, el sector privado es más eficiente. Pero cuando las necesidades van al contrario de los recursos, el Estado debe entrar ahí y debe ser eficiente, pero sí debe ser el Estado central, sobre todo, evaluador y director. Y el control hay que dejarlo lo más cercano a la operación posible. ¿Sí?
En este momento, ¿y la descentralización finalmente qué es? La descentralización es dejar que la operación se haga en los municipios y no tratar de operar desde el ministerio. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, la bobada, bueno, digo, el esfuerzo que se hizo, ¿sí?, por tratar de dar alimentación desde el centro, eso es una estupidez total, ¿sí? Usted debe dejar que se pueda hacer eso en cada región. La operación es mucho más eficiente si lo controla desde la base. Entonces, pero ¿cuándo no es eficiente? Cuando alguien, por ejemplo, el sector privado lo puede hacer, y ese es el caso de los colegios en concesión. Los colegios en concesión son buenos, por supuesto que sí. ¿Sí? Han demostrado que lo pueden hacer mejor y todo porque han logrado que el control de la familia sobre el colegio sea mejor, ¿sí?, que lo que hace el sector público en general, ¿sí? Entonces, eso hay que usarlo y debe servir, pero el Estado no debe dejar la posibilidad de evaluar y asegurar que las personas que no tienen cómo acceder, que es básicamente lo que es la equidad, acceder a los activos, tengan la posibilidad de recibir también el servicio y recibirlo en buenas condiciones, que no se haga una salud de buena calidad para los más ricos y una salud de buena calidad para los pobres, o se haga guetos para los pobres y clubes para los ricos en los colegios. Entonces, es necesario mirar esa cosa. Yo creo que faltaría, eso es un poco lo que yo diría, ¿qué es lo que ha faltado en lograrlo? Y en general uno podría decirlo como principio, nosotros somos mejores poetas que gerentes. Tenemos premios Nobel en poesía, pero nada en la gerencia y en la economía. Necesitamos que haya un seguimiento continuo y una evaluación continua para que las cosas que definimos bien y los objetivos largos, que los tenemos más o menos bien, los podamos llevar a la realidad. Y eso requiere, entonces, y eso sí es mejor con una cuestión descentralizada. Ahora, ¿cómo se hace para lograrlo? Tener buenas leyes. Nos decía Jorge Hernán, le dijimos un poco de cosas que ha logrado que los presidentes puedan poner las normas necesarias para lo que requieren de fortalecer el Estado. Pero esta mañana nos decía, no, lo mejor es que en cambio de dar normas, le demos incentivos correctos a la gente. Ese es uno de los problemas de la metafísica económica, ¿no? Un economista, antes de saber cuál es el problema, ya le dice cuál es la solución, ¿sí? La solución es dar los incentivos correctos. ¿Por qué? Porque cree que si yo cambio los comportamientos individuales, cambio todo. Pero así no es la vaina, bueno, así no es la cosa. Decíamos antes, esta mañana también nos decía, mire, una cosa que se ha descubierto cada vez más, y uno lo ve incluso en la economía. En economía, los últimos premios Nobel de Economía son o psicólogos o sociólogos. La única mujer economista, premio Nobel de Economía, es una socióloga, o politóloga, perdón. ¿Por qué? Porque está diciendo, mire, los comportamientos individuales le explican la mitad del asunto. El contexto colectivo, el contexto general de las comunidades le explica la otra mitad. Entonces, usted tiene que hacer funcionar con las dos cosas. Tiene que hacer cambios institucionales y tiene que hacer motivaciones personales. Entonces, se requieren los dos funciones, uno no se opone al otro. De manera que, uno diría, ¿cómo deberíamos llegar nosotros a tener el Estado que nosotros queremos? También aprovechando otro elemento que nos deja la Constitución del 91, que es que nos pusimos por primera vez en los derechos fundamentales. Es decir, la Constitución anterior nos garantizaba los derechos de los liberales individualistas. La Constitución del 91 nos garantiza los derechos de la resolución de los derechos que ya en este momento se traduce en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que incluso hay metas como los de los ODS que Naciones Unidas ha logrado intentar. Entonces, tenemos que lograrlo, pero cumpliendo los resultados que se deben buscar. Más democracia, más derechos, mayor participación, que finalmente eso es lo que se buscaba, mayor participación y no solo representación. ¿Y por qué no es que los partidos no logran? Es decir, los partidos han debido fortalecerse en cambio de debilitarse. ¿Por qué se debilitó? Porque seguimos aceptando que haya pequeñas microempresas, porque cada cual puede lograr sus resultados. Si no, ¿por qué el control social no se puede hacer?
Oiga, porque es que la información es bastante porquería. Y si usted no logra que la información llegue de buena calidad y llegue a toda la gente, es imposible controlar nada. Entonces necesitamos volver gerencia práctica diaria y seguimiento y evaluación, porque para poder cumplir exactamente lo que dice la Constitución, y en eso se varía la Constitución del 91 de la del 86, no es en nombre de Dios fuente de toda autoridad, sino es en nombre del pueblo, que es la fuente de la autoridad, y en presencia de Dios, si usted cree en Él y si lo tiene. Por su parte, Jorge Hernán Cárdenas identifica 3 grandes logros y una falla. El primero, y tal vez el que más resalta, es la generación de unas facultades especiales para el presidente para que pueda reformar el Estado, y que conllevó, digamos, que todos los posteriores presidentes a la Constitución del 91 hicieran ajustes, digamos, a la estructura y a la forma de funcionamiento. También creó la noción de servicio público y de empleo público, pero identifica a Jorge Hernán una falla muy grande en el arreglo institucional que crea la Comisión Nacional de Servicio Civil y que ha implicado, digamos, una lentitud en el avance de los procesos de selección y reclutamiento de funcionarios públicos en el país. A partir de eso, Roald Homs identifica 2 grandes logros y una limitación. Identifica como un logro fundamental la independencia y la formulación del arreglo institucional del Banco de la República. También identifica, digamos, grandes logros en temas de derechos ciudadanos y de cómo de alguna forma esos derechos se hacen efectivos, pero encuentra una debilidad enorme en los temas de descentralización y en cómo de alguna forma ese modelo de descentralización fortaleció todos los fenómenos más perversos que se veían de clientelismo y patrimonialismo en el Estado. Por su parte, Alfredo cierra diciendo que el principal objetivo de la Constitución de política del 91 no quedó claro, en principio porque la descentralización no se basa en una idea de confianza y esa confianza es difícil de establecer cuando hay un Estado tan inequitativo. De alguna forma, Alfredo cuestiona esa idea del Estado director y regulador a nivel general. Él dice, debe ser así probablemente en el nivel central, pero no necesariamente en el nivel local, recordando fallas de mercado y aspectos como la educación a nivel rural que quedarían en manos probablemente de ningún actor si no los presta el Estado. Y digamos, como cierre, lo que uno ve a partir del balance de estas participaciones es que tenemos un Estado en construcción, pero un Estado que esta mañana, decía Armando Martínez, ha sido capaz de enfrentar diferentes fenómenos muy complejos y que a veces se nos olvida en un Estado y en una nación donde tendemos mucho a la fracasomanía y a olvidar que hemos pasado por épocas muy turbulentas y que el Estado ha sido capaz de seguir en pie y de ofrecer hoy al ciudadano una nueva mirada y una nueva gestión a partir de la Constitución del 91. Sin duda hay temas enormes por optimizar, hay temas enormes donde se necesita capacidad para que el Estado sea grande en lo que debe ser grande y pequeño en lo que debe ser pequeño, como decía Bula esta mañana, y un Estado que parta desde la gente y de las personas, un Estado que se entienda también. Uno de los grandes temas que nosotros necesitamos, por lo menos desde la academia, es la generación de una línea de investigación en temas del Estado, de una línea de investigación en temas de gestión pública. Y eso es un llamado que tenemos varios de los pocos colegas que trabajamos estos temas a nivel nacional para que Colciencias, por ejemplo, genere recursos para que la gente pueda investigar en estos temas, no existen. De ahí que el trabajo que hace la función pública al reunirnos hoy y al reunir estos trabajos es valiosísimo y estoy seguro que especialmente mis estudiantes lo van a valorar mucho, Liliana, porque a ellos les gusta leer más en español que en inglés y les gusta leer más temas de Colombia que de otros países. Entonces, muchas gracias a todos y bienvenidos a una nueva administración pública.